¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Ensarte, el medio digital de Ayacucho. Ya estamos ya enlazándonos a través de las plataformas digitales y también parte de Ensartes aquí en la región de Ayacucho y por supuesto para todo el Perú y el mundo. Estamos ya conectados para conversar esta noche con nuestro invitado y se trata del candidato a la presidencia de la República, Daniel Saraberi, del partido Somos Perú. Candidato, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Ensartes y por supuesto bienvenido a la región de Ayacucho. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de poderle transmitir a todos mis hermanos en Ayacucho cuáles son las propuestas que tenemos desde Somos Perú para cada uno de ellos. Candidato, quiero empezar con algo que es obviamente de coyuntura. ¿Cómo se siente usted luego de los inconvenientes que se han suscitado en los últimos días al interior de Somos Perú, sobre todo ante la renuncia de militantes que rechazan su postulación y sobre todo la de Martín Vizcarra, ¿no? Incluso desde que se anunció su postulación al Congreso de la República, donde los militantes renunciantes señalan que la corrupción se apoderó del partido de Alberto Andrade. ¿Cómo se siente el día de hoy, candidato? Primero, lo que hay que decir es que esos supuestos militantes no lo son tanto así. Si uno revisa la lista de firmantes, inclusive hemos cruzado información con RENIEC y ni siquiera aparecen esos nombres registrados en RENIEC. La señora Bonifaz inclusive ha postulado por otro partido en elecciones anteriores. Y el señor Zurek, que en el papel funge como secretario general, realmente, por lo que tengo entendido y por lo que me han comentado, hace más de 2 años que no pisa las instalaciones del partido. Más bien habría que preguntarse a favor de quién está trabajando, por qué está haciendo toda esta contracampaña contra los candidatos de Somos Perú, a quién quiere beneficiar. No solamente la militancia, la dirigencia provincial, regional, a nivel nacional de Somos Perú, ha respaldado primero el proceso de elección interna y a los que han salido elegidos en ese proceso de elección interna. Y yo estoy coordinando diariamente con los militantes en cada una de las regiones los temas propios de una campaña. Así que cuando a mí me dicen esta fisura que ha habido, digo, bueno, ¿qué fisura? ¿No? Yo nunca los he visto a estos personajes en el partido, así es que la verdad que no ha surgido ningún efecto, ¿no? Ujú. Candidato, entonces, en ese sentido, ¿usted siente que estas acciones de estos supuestos militantes, como usted nos precisa, no vienen manchando su candidatura ni la del partido a nivel nacional? Eso es lo que ellos intentan, obviamente, manchar, generar dudas respecto a las candidaturas de Daniel Salaverry, de Martín Vizcarra, pero no lo van a lograr porque los verdaderos militantes, simpatizantes, Somos Perú, están muy contentos con el performance que va teniendo la propuesta de Somos Perú en estas elecciones y estamos seguros que este 11 de abril el pueblo peruano nos dará mayoritariamente su respaldo. Ujú. Candidato, estuve revisando el plan resumido que ha compartido el Jurado Nacional de Elecciones a través de la plataforma del voto informado y ahí indica Somos Perú que se va a ampliar progresivamente lo que es la cobertura universal de salud en la población del país. Sin embargo, aquí en la región de Ayacucho muchos se preguntan, pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Por favor, coméntenos esta propuesta que tienen ustedes. Esa es una de las propuestas respecto a la reforma del sistema de salud pública en el Perú. Pero Ujú. ahora hay prioridades. Ahora hablamos respecto a ese tema de la salud, respecto al aseguramiento. Pero ahora lo que hay que más bien asegurar es que la mayor cantidad de peruanos puedan tener acceso a la vacuna, puedan vacunarse. Yo tengo una posición distinta a la que tiene este gobierno. Yo creo que el Estado, habiendo asegurado ya un lote importante de vacunas que van a ser no solamente distribuidas, sino administradas por el Estado, por el sector público, debería permitir que en simultáneo aquellas empresas privadas que tienen unas planillas voluminosas, por ejemplo, las agroindustriales que tienen 20.000, 30.000, 50.000 trabajadores, puedan colaborar en esta tarea, aliviando este trabajo y vacunando a sus trabajadores y a las familias de sus trabajadores. No se trata de que la empresa privada deje sin vacuna al sector público o a las personas que menos tienen. Se trata de que ayuden en esta tarea. Cuanto más gente se vacune y más rápido se haga, estamos más seguros todos. Pero esa va a ser tarea de este gobierno y del que salga elegido para a partir del 28 de julio. Entonces nosotros estamos enfocados en elaborar un plan de distribución
masiva a nivel nacional, pero para esta tarea tenemos que trabajar de la mano, número uno, con nuestras Fuerzas Armadas, que son especialistas en este tema logísticos y que tienen una organización y una estructura en todo el país y que pueden ayudar en esa tarea. Pero también con la empresa privada, con las iglesias, con los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Acá tenemos que involucrarnos todos. En simultáneo, los 100 primeros días, vamos a implementar un plan intensivo de mejora de la infraestructura, el equipamiento y la implementación de plazas de nuestra primera red de atención primaria, es decir, de nuestras postas médicas que ya tienen que dejar de llamarse postas y convertirse en centros de salud, en policlínicos, pero bien equipados, bien implementados, para que los ciudadanos cuando tengan una urgencia no tengan que correr a un hospital colapsándolo, y que dicho sea de paso, ya inclusive ha cumplido su ciclo de vida útil, son hospitales que tienen 50 años, 40 años, sino que puedan encontrar en el centro de salud que está más cercano a su comunidad, a su localidad, la atención que requiere. Y para eso se tiene que invertir fuerte. Vamos a invertir 5.000 millones de soles en esta modernización general de nuestra primera red de salud pública. Ahora voy a tu pregunta. El aseguramiento universal. Ya existe hoy en día el SIS. Inclusive hay algunos compatriotas que se quejan que inclusive hasta hay extranjeros que tienen acceso al SIS y ellos no. Bueno, yo voy a gobernar para los peruanos. Mi prioridad van a ser los peruanos. Esto no significa que por un tema de derechos humanos dejemos de atender a aquellos que necesitan atención. Ok, lo haremos, pero primero nuestra gente, primero los peruanos. Y para eso tenemos que la prestación de servicios, es decir, la atención que brinda tanto los hospitales del MINSA como los hospitales de salud, pero también los de la sanidad, de la policía, los hospitales militares, puedan trabajar de manera coordinada respecto a la prestación de servicios. Es decir, para que la gente nos entienda. Hoy en día muchas veces, ¿qué ocurre? Uno corre a un hospital del MINSA, a un hospital regional, por ejemplo, y lo encuentra colapsado, no encuentra camas, no encuentra salas para operarse, están todas ocupadas. Sin embargo, en esa misma provincia o región hay un hospital de alta complejidad de salud que sí tiene camas disponibles, pero que no pueden atender a ese ciudadano porque el ciudadano no es asegurado. De repente es un trabajador informal que no tiene seguro, no está en planilla, no paga salud. Eso se tiene que erradicar. No puede ser posible que por un lado tengamos capacidad instalada ociosa y por otro lado tengamos gente muriendo porque no encuentra camas o atención en los hospitales del MINSA. Ahí tenemos que nivelar, digamos, el tema de la prestación. Y con eso vamos a coberturar muchísimo más a los ciudadanos. Candidato, en la región de Ayacucho, por ejemplo, el problema que se viene suscitándose en el sector de salud es sobre todo en el salud, en el Hospital 2 de Huamanga, que pertenece a Salud, y que los asegurados, efectivamente, como usted bien lo ha precisado, todos los días tienen quejas y quejas, falta de atención médica, falta de camas UCI, falta de oxígeno. Es más, desde el MINSA, del gobierno regional, en este caso, desde la Dirección Regional de Salud, les apoyan, ese es el término, les apoyan a través de oxígeno, de tanques de oxígeno. ¿Qué hacer para reestructurar el salud? ¿Eso lo ve también dentro de su planteamiento como en caso la población peruana lo elige como presidente de la República? Hay algunos que proponen la unificación, ¿no?, de esas instituciones, de esos sistemas, pero en la práctica es inviable. El salud le pertenece a los trabajadores. El MINSA es una institución pública. Hay un ente rector de la política pública de salud que es el MINSA. Pero sí, tenemos que aceptar, a ver, no solamente en el salud, no solamente en el MINSA, en otros sectores y en otros ministerios también hay mucho por hacer y por trabajar. Tampoco es que quienes, yo quiero ser absolutamente objetivo, tampoco es que quienes han asumido este reto de estar al frente de salud o de estar al frente de los gobiernos anteriores hayan recibido pues un Fórmula 1, no, recibieron una carreta para correr un Dakar, ¿no es cierto? Ya nuestro sistema de salud pública estaba absolutamente precario y colapsado hace muchísimos años. Esta pandemia lo único que ha hecho es evidenciar esa situación y con mucho esfuerzo se ha trabajado para instalar los hospitales de contingencia, los hospitales COVID, para incrementar el número de camas UCI, que habían solo 100 en el Perú, para pasarlas a 1.700 y bueno, la meta era llegar a 3.000.
Yo no quiero desmerecer el esfuerzo que se ha hecho, pero lo que falta de ahora en adelante, cuando superemos esta situación de emergencia y de crisis, efectivamente es hacer una reforma profunda de esta institución como de salud, pero también del Ministerio de Salud, en donde hay muchísimos indicios de corrupción. O sea, hay que erradicar de raíz estos temas. Y por eso yo estoy proponiendo, por ejemplo, que se eliminen los cargos de confianza en todo el sector público, en los 3 niveles del Estado. Gran parte de la incapacidad, de la ineficiencia del Estado, por ejemplo, para ejecutar sus presupuestos, es porque ocupan los cargos importantes de gerencia, que son cargos de confianza, personas que no tienen las credenciales ni la capacidad para estar ahí. Entonces tú ves que una municipalidad solamente ejecuta el 30, el 40% de su presupuesto al año, a pesar de que tiene los recursos y a pesar de que hay muchísimas necesidades, y ese dinero termina revirtiendo al Ministerio de Economía. Eso es un crimen. ¿Y por qué? Porque lamentablemente ese alcalde o ese gobernador le dio la oportunidad y lo colocó de gerente al amigote, pues al que le puso las camionetas para la campaña, al que le puso los paneles o al que le regaló los polos, ¿no es cierto? Eso se tiene que acabar. Si queremos un Estado más ágil, más moderno y más eficiente, tenemos que hacer que todo aquel que quiera ingresar al sector público tenga que hacerlo a través de un concurso de méritos. Es decir, por su preparación, sus calificaciones y por meritocracia se tiene que ingresar a trabajar en el Estado. Vas a ver tú, no solamente cómo se vuelve más eficiente la ejecución de los presupuestos para resolver los problemas de cada localidad, sino cómo reducimos significativamente la corrupción que está enquistada lamentablemente en todas las instituciones públicas del país. Candidato, en ese sentido, sobre el tema del concurso público, bueno, casi todos los candidatos, le hablo sobre, en particular de Ayacucho, en la región, los candidatos al gobierno regional, incluido el actual gobernador Carlos Rúa, prometieron eso en campaña, ¿no? Que todos sus funcionarios de confianza iban a ser por concurso público, pero al momento de la hora, esto no ha sucedido así. Incluso la gestión actual del gobierno regional de Carlos Rúa, en campaña decía, en mi gestión no va a haber ningún funcionario de la gestión pasada del ex gobernador Wilfredo Oscorino. Terminamos con funcionarios del Liceo Corino. Entonces, ¿cómo la población le puede creer a usted esta propuesta que hace? Porque yo ya lo he hecho, porque cuando he sido presidente del Congreso, a diferencia de estas autoridades que tú has mencionado, yo impulsé un concurso público para el ingreso a las plazas. Te cuento rápidamente. Sí, por Cuando favor. yo asumo la presidencia del Congreso, encontré casi 1.300 contratos temporales para cubrir 200 plazas. Imagínate, ¿eh? 1.300 para 200 plazas. Casi todos gente vinculada a los partidos que habían tenido el manejo del Congreso en esos años. Es decir, se había convertido en una agencia de empleo. Nosotros lo que no despedimos, pero hicimos que una vez vencidos esos contratos no se les renovaran a estas personas que no estaban calificadas, muchas de ellas, la gran mayoría, para ocupar esos cargos, y contratamos. Hicimos un concurso entre San Marcos, la UNI y otras universidades, pero ganó la Universidad Nacional de Ingeniería para que lleve a cabo este concurso público. Convocamos a servir, para que sea servir y no un funcionario del mismo Congreso, y evitar así que pueda favorecer a alguien, quien elabore los perfiles para los cargos que habían que ocupar en esas 200 plazas. Invitamos a la Contraloría para que haga el control concurrente de todo este proceso, desde la elaboración de los perfiles hasta los exámenes escritos, los exámenes personales, las entrevistas personales. Cuando la UNI, que era la encargada y que habíamos tercerizado este trabajo, publicó la convocatoria, y cuando los ciudadanos entusiastas empezaron a presentar sus expedientes, lamentablemente los vicepresidentes de la mesa directiva, todos fujimoristas, sacaron un acuerdo en mesa directiva dejando sin efecto este concurso público. ¿Por qué lo hicieron? Porque si es que este concurso público iba para adelante y mediante mérito, o sea, por concurso, estas personas copaban estas 200 plazas, una vez que yo salía de presidente y entraba otro presidente de su partido, porque ellos seguían teniendo mayoría, iba a ser imposible que pueda darle trabajo a estos 900 personas ligadas a este partido. Por eso se lo tumbaron, ¿te das cuenta? Entonces, lamentablemente, todo el esfuerzo que duró meses
elaborar el procedimiento, firmar los convenios con Servir, con la UNI, se vino abajo simplemente porque querían seguir manejando el Congreso como una agencia de empleo. Entonces no es algo que yo vengo ahora en campaña a ofrecer y que más adelante me lo voy a olvidar. Cuando he tenido la oportunidad de ocupar un cargo público tan importante como presidente del Congreso, lo he puesto en marcha, he querido ejecutarlo y ahí están las evidencias, están los convenios firmados con UNI, con Servir, con Contraloría, está la publicación hecha en los diarios más importantes del Perú convocando al concurso público. Pero ya se escapó de mis manos la decisión que tomaron los vicepresidentes, que en esas épocas, pues obviamente ya se habían convertido prácticamente en enemigos míos, y se trajeron abajo. ¿Qué ocurrió? Dejé la presidencia yo, ingresó el señor Olaechea, elegido por los votos del fujimorismo, y volvió a contratar a los 1.300 fujimoristas. Candidato, ¿es posible, de acuerdo a su experiencia en el Congreso, que esta propuesta que usted tiene sobre el concurso público de funcionarios se concrete a través de una ley? Por supuesto que sí, es factible. Nosotros vamos a pedir que el Congreso nos delegue facultades justamente para legislar en esa materia. Y es parte de la reforma que necesita hacer el Estado. Tanto hablan de la reforma del Estado, esta es una de ellas, una reforma estructural en todos los niveles del Estado. Lamentablemente, hoy en día hay cerca de 14 modalidades distintas de contratación en el Estado. Hay una serie de regímenes que la verdad que son perversos. Por ejemplo, el CAS es un régimen perverso. Yo entiendo que no se puede eliminar de la noche a la mañana el CAS porque, digamos, afectaríamos el equilibrio fiscal, ¿no es cierto? Y no se trata de quebrar el país, pero sí podríamos entrar en una eliminación progresiva para que un horizonte de 3, 4, 5 años no tengamos nunca más este régimen CAS que realmente es perverso porque nadie debería cobrar menos o ganar menos si es que desempeña la misma función que otra persona. Eso yo lo tengo claro. Ok. Candidato, en el tema de educación, desde marzo del año pasado, pues la educación básica, primaria, secundaria e inicial está pasando por una cuestión complicada y sobre todo le hablo de Ayacucho porque aquí aproximadamente el 40% de los estudiantes no han tenido acceso a la educación virtual por diferentes motivos, sobre todo tecnológicos, ¿no? Porque sobre todo las provincias del sur de Ayacucho, Lucanas, Parinacocha, Paco del Sarazara, incluso el BRAE, el tema de la cobertura es pésimo y es complicado. Es más, aquí en la ciudad también, a mí me sorprende que en estos momentos nuestra señal esté fluida, ¿no? Porque estando en la propia capital de Ayacucho teniendo esos problemas, y ustedes se imaginan cómo es en las zonas periféricas de nuestra región. ¿Cómo se va a trabajar en un gobierno suyo el tema de la educación en nuestro país? Conozco muy bien la realidad del país, no solamente Ayacucho, en Arequipa, en un distrito de Cotahuasi, la península de la Unión, que yo estaba ahí. 5.000 niños no pudieron acceder a clases en este último año porque simplemente ahí no llega red, no llega tendido, red de internet. Así que no pudieron, y solamente hay una empresa que brinda el internet a través de teléfonos móviles, y es carísima la tarifa. Entonces las madres, que son madres humildes, no podían pagar ni siquiera el mes completo de el internet en su teléfono para que su niño pueda acceder. Respecto al internet, y que es fundamental ahora para el tema de educación, yo propongo que obviamente se puede adquirir un satélite, pero no el Perú solo, porque es carísimo. Y no queremos volver a repetir los errores de otros gobiernos que han comprado satélites por $600 millones y ahí están que no sirven para nada, ¿no? No, pero podemos hacer con la comunidad andina, con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, hacer un convenio entre los cuatro y entre los 4 países poder adquirir un satélite que nos permita tener cobertura de internet en cualquier rincón del país, no solamente del Perú, sino de cualquiera de estos 3 países. Yo creo que ahí abarataría enormemente los costos. Respecto a la educación, nosotros queremos hacer una reforma profunda de la educación, integral. Yo tengo muy claro que para mejorar el rendimiento escolar de un alumno, no solamente basta construir más colegios, que es importante, sí, porque tenemos que cerrar la brecha de infraestructura educativa en nuestro país. Hay colegios que se están cayendo por pedazos, ¿no es cierto? Ok, pero por construir un colegio más bonito, ese alumno no necesariamente va a sacar mejores notas o va a mejorar su rendimiento. Que tenemos que mejorar los ingresos de nuestros maestros, de nuestros sufridos maestros, por supuesto que sí. No solamente capacitarlos, sino motivarlos. Y no solamente se les motiva con arengas, se les motiva pagándoles bien. Para que ese maestro cuando vaya al aula
vaya con la tranquilidad y la estabilidad emocional sabiendo que en su hogar no ha dejado pasando penurias y pueda concentrarse en educar y formar bien a esos niños, por supuesto, pero sobre todo hay que enfocarnos en el estudiante. O sea, no podemos exigirle a un niño que vive en Arenales o que vive en las alturas y que no tiene una vivienda que lo cobije, que lo abrigue, o que de repente no tiene acceso al agua potable, etcétera, etcétera, que no tiene internet, que compita bajo las mismas condiciones que otro niño que sí ha tenido todas estas oportunidades. Entonces, primero, enfocarnos en su alimentación. Un niño anémico, un niño desnutrido, no te va a rendir en los estudios, así le pongas el colegio más moderno. Entonces, alimentarlo bien, ver cómo vive, no solamente la vivienda, en cuanto a condiciones, ¿no? Sino cómo es su hogar, cómo es su familia, si es una familia disfuncional o no, de repente tiene padres que lo maltratan, padres que lo obligan a trabajar, niños que tienen que levantarse en la madrugada para ir a ayudar a su padre a la chacra, y luego a mitad de clase están que se duermen. Entonces, ¿cómo hacer este seguimiento? Nosotros estamos planteando crear un programa nacional de bienestar del estudiante que va a estar adscrito a la PCM, al más alto nivel, pero que esté integrado no solamente por maestros, sino por psicólogos, por trabajadores sociales, por nutricionistas, pero también por ingenieros, por arquitectos que trabajen de la mano con el Fondo Mi Vivienda, con el programa Techo Propio, para poder mejorar la calidad de vida de ese alumno. Entonces, si nos ocupamos de su salud física, alimentándolo bien, pero también de su salud emocional y de su salud mental, ahí recién vamos a poder empezar a tener resultados distintos de ese estudiante respecto a sus calificaciones. Y el otro tema es el enfoque, que es una tendencia ya a nivel mundial, que es el enfoque por competencias. Es decir, hoy en día hay muchísimos alumnos que realmente, yo veo casos, ¿sabes? Inclusive hijos de mis amigos, que se frustran los pobres chicos porque no son buenos pues en matemáticas, pero de repente son brillantes y tienen un talento enorme en las letras o en el arte. Y sin embargo, sacan malas notas en algunos casos o viceversa. Ahora la tendencia mundial es apuntalar, fortalecer ahí donde el niño es talentoso. Si es bueno en números, pues fortalecer ese tema para que en un futuro sea un hombre dedicado a la ciencia o digamos, científico, etcétera. Si es bueno en el deporte, apuntalar en el tema del deporte, etcétera, etcétera. Eso es un cambio en la currícula que tenemos que hacer. Pero también la currícula tiene que estar enfocada en la realidad regional, en su realidad regional, en explotar las fortalezas que tiene, el potencial que tiene la región en donde vive ese niño, para evitar lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que tienen que emigrar a buscar oportunidades en otro lado y que lamentablemente hay zonas en el Perú que prácticamente ya no encuentran jóvenes. Los pocos que habían ya tenían la suerte de emigrar, lo hicieron, y los que se quedaron ahí siguen en el atraso, en el abandono, sin ningún tipo de oportunidades. Hay que repoblar nuestro campo, por supuesto, pero no solamente repoblarlo así nomás, repoblarlo dándole oportunidades, generando oportunidades de desarrollo. Candidato, ¿cuál es la postura de Somos Perú y la de usted respecto a la Constitución? Perdón, no te escucho bien. Sí, le decía cuál es la postura de Somos Perú y la suya respecto a la Constitución de nuestro país. ¿Una nueva Constitución o hacerle algunos reajustes a la Constitución del año 93? Lo que pasa es que tenemos que reajustar tantas cosas y en tantos capítulos que estaríamos llenos de parches. Nosotros hemos planteado que mejor se elabore una nueva constitución, que en eso no significa necesariamente que se cambie todo, y que esto lo haga una asamblea constituyente, elegida en el 2022, en el mismo proceso electoral que se van a elegir alcaldes y gobernadores, que se elijan 75 personas, hombres y mujeres, que puedan trabajar durante un año para elaborar esta constitución, para hacer cambios en el capítulo económico, para hacer cambios en el capítulo de derechos fundamentales, para hacer cambios en el capítulo de fortalecimiento institucional. No puede ser posible que tan fácilmente se pueda cerrar un congreso o se pueda vacar a un presidente. Hay que especificar, hay algunas cosas respecto, por ejemplo, a la vacancia por incapacidad moral, o hay que hacer algunos cambios en el capítulo económico, porque no puede ser posible que el Perú, teniendo una de las más grandes reservas del gas en el mundo, los peruanos paguemos 45 soles por un balón de gas. O sea, eso es una barbaridad.
y uno no puede revisar ese contrato ni renegociar el contrato con la empresa internacional porque te dicen, no, está blindado por la Constitución porque es un contrato ley. Nosotros somos de la idea que se tiene que terminar esa figura del contrato ley, que es perversa para los intereses del país. No debe existir un contrato ley. Si es que en algún momento un gobierno negoció poniendo por encima de los intereses del país, intereses particulares o de empresas privadas, por supuesto que se tiene que poder renegociar ese contrato. Oye, señor, un momentito, ¿no? Aquí nosotros estamos siendo perjudicados en el Perú. O sea, usted no se va a llevar nuestras riquezas y nos va a dejar en la pobreza absoluta en la que estamos. Entonces, otra figura, por ejemplo, en el tema de los estados de emergencia, que lo hemos vivido todos los peruanos. No puede ser posible que cuando el país pase por una calamidad o por un estado de emergencia crítico, como hemos ocurrido estos meses, el Estado no pueda ponerle topes a algunos productos, sean alimentos o medicamentos de primera necesidad. ¿Cómo es posible que algunas clínicas, aprovechándose de la necesidad y la desesperación de la familia que querían morir a sus ancianos o a sus hijos, una pastilla que costaba un sol te la vendían a 160 soles? Eso no puede ocurrir. ¿Y qué te decía el gobierno? No puedo hacer nada porque la Constitución dice libre mercado. ¿Y dónde está la palabra social? Es economía social de mercado. Todo el mundo se olvidó de lo social. Entonces, esos son los pequeños ajustes que queremos hacerle. ¿Creemos en el libre comercio? Sí. ¿Creemos en una economía social de mercado? Por supuesto. Pero eso no significa libertinaje, ni significa que las empresas abusen de su posición de dominio, ¿no es cierto? ¿Las minerías también se encajan en ese discurso que usted nos dice? ¿Perdón? ¿Las minerías también? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nosotros apostamos por la inversión privada. La inversión privada es la mayor generadora de empleo en el Perú y impulsa el crecimiento económico. Pero inversión privada, primero, que respete nuestro medio ambiente. Inversión privada que no envenene nuestras cuencas, nuestras aguas, que no deforeste nuestros bosques, que no margine a nuestras comunidades. Entonces, minería sí, siempre y cuando se cuente con la licencia social. Minería sí, siempre y cuando se integre a las comunidades que son las más afectadas, digamos, o las de mayor, que van a tener mayor impacto. Y nosotros inclusive vamos un paso más allá. Creemos que en esta nueva constitución se tiene que reformular el capítulo referido a la propiedad del suelo y del subsuelo. Creemos que estas comunidades deberían formar parte del accionariado de estos desarrollos mineros, para que no solamente se le firme un cheque y de acá a un año nuevamente esa familia esté en extrema pobreza, sino que puedan participar y gozar con toda justicia de las utilidades y de las regalías que da este negocio en los próximos 30, 40, 50 años. Candidato, vamos al tema del BRAE, ¿no? La zona del BRAE. Yo visité el BRAE justo antes del inicio de la pandemia, en 2020, enero o febrero del año pasado, y volví al BRAE después de casi 5 años, y me topé con la misma realidad de siempre. Pobreza, los agricultores en la misma situación, sin carreteras, con problemas de salud, falta de colegios, las cuestiones básicas, agua, sobre todo agua potable, y sobre todo que la carretera, que es de Quinoa hasta el BRAE, hasta San Francisco, el distrito de San Francisco, pues, si bien es cierto, fue inaugurada en su momento por el expresidente Ollanta Humala y el exgobernador Wilfredo Corima por tramos, no está concluido, ¿no? Y la población sigue en la misma situación. ¿Qué se va a hacer con la población del BRAE que parece que fuese un espacio del territorio peruano, pero que el Estado, a través de sus instituciones, no puede ingresar a ser parte de la vida de la población del BRAE? ¿Qué se va a hacer al respecto? Culminar la carretera que es tan importante. Yo recuerdo que siendo presidente del Congreso se agendó y se aprobó la creación de cerca de 24, me parece, distritos nuevos en el BRAE, justamente para permitir que haya presencia del Estado, ¿no es cierto?, en cada una de estas localidades. Pero tenemos también que entender que no podemos seguir con esa política de persecución de nuestros productores cocaleros. Lo que hay que hacer es permitir que industrialicen los productos que siembran. ¿Y por qué no sacar productos derivados? Miren, en Bolivia, por ejemplo, de la hoja de coca sacan pasta de dientes.
y no solamente lo usan para consumo interno, exportan. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarnos ya de la cabeza esa visión de persecución, de erradicación de un producto que es un producto milenario en nuestro país y que además ya se ha probado con un montón de posibilidades y simple y llanamente la población no ve un beneficio adicional porque la hoja de coca pues prácticamente crece sola, ¿no? Se cosecha creo que hasta 2 veces al año y tiene una serie de ventajas. Entonces hay que adecuarnos a la realidad. Lo que hay que hacer es industrializar, ¿no? Lo que hay que hacer es darle carreteras, lo que hay que hacer es capacitarlos, generar asociatividad. Mira, en Junín, por ejemplo, cerquita de Ayacucho, hay experiencias muy positivas respecto a las cooperativas, de no solamente cocaleros, sino de los cafetaleros, de quienes producen cacao. Y esto les ha permitido no solamente atender a un mercado interno, sino también colocar su producto ya a mayor escala a empresas agroindustriales que buscan mercados afuera. Entonces tenemos que empezar a ser ya creativos en encontrar estas nuevas soluciones, ¿no? Candidato, en el tema de la SUNEDU, ¿usted respalda el trabajo de la SUNEDU? Le hago esta pregunta porque el año 2007, cuando la Universidad de San Cristóbal de Huamanga tiene, 2017, obtiene el licenciamiento, éramos los únicos medios en Ayacucho que decíamos o alertábamos a la comunidad universitaria y le decíamos, hey, tranquilos porque sabemos perfectamente que no cumplen las 8 condiciones básicas, no tienen sistema virtual, no tienen aulas, no hay docentes con maestría, falta equipamiento, la filial en el BRAE que se encuentra en el distrito de Pichari, en la región Cusco, San Cristóbal, está muy complicada. Hablábamos con estudiantes, docentes, que en ese momento decían que efectivamente ellos se preguntaban cuándo vinieron los supervisores de la SUNEDU a verificar in situ todo lo que se había enviado en papeles desde la universidad. Nos llamaron, recuerdo en ese entonces que éramos antirregionalistas, que estábamos en contra de la Universidad de Cristóbal de Huamanga. Sin embargo, el año pasado, durante la pandemia, el sindicato de docentes, la Federación de Estudiantes, los trabajadores administrativos, salieron recién a salir y decir, efectivamente, este licenciamiento es trucha o es bamba, como decían coloquialmente. Pero igual, está licenciada. ¿Cuál es su posición respecto a la SUNEDU, candidato? Mira, yo apoyo la reforma educativa, la reforma universitaria. Creo que es importante. Tú has puesto un ejemplo, claro, inverso a lo que es la regla prácticamente, pero había universidades con fachadas de cartón, acuérdate tú, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de calidad educativa para los estudiantes y para los pobres padres de familia que con muchísimo esfuerzo le pagaban una carrera universitaria a sus hijos y que realmente eran estafados. Entonces, me parece que la reforma que se ha hecho hay que apoyarla, pero sí creo que tiene que ir acompañada de más presupuesto para aquellas universidades públicas que tienen algunas deficiencias y que no tienen los recursos para poder cumplir con los requisitos y con las exigencias de SUNEDU. Pero ayer que habla de SUNEDU, antes que me olvido, yo quiero tocar un tema. Hay miles, decenas de miles de jóvenes que han terminado sus 5 años de carrera, ahora en el 2018 y 2019, y que tienen que someterse a esta nueva ley que los obliga a hacer una tesis para adquirir el bachillerato. ¿Eh? Pero que hemos estado encerrados durante un año con distanciamiento social. Entonces, que les ha sido imposible poder hacer su trabajo, su estudio de campo, sus estudios de investigación, y que en este momento no encuentran un espacio laboral, una oportunidad laboral, porque simplemente no tienen el cartón. Entonces yo creo que ahí, en ese caso específico, SUNEDU sí debería emitir una resolución transitoria para que todos aquellos alumnos que han acabado en el año 2018, 19, 20, se les obvie este requisito para que rápidamente puedan empezar a trabajar. Hay que generar empleo para nuestros jóvenes. Y estas limitaciones lo único que hacen es ponerle más barreras, más impedimentos a la juventud, a pesar de que ya acabaron de estudiar su carrera, ¿no? Así es que
Creo que ahí debería enfocarse un poco el asunto. Ahora, hay otro problemón también. Cerca de 400.000 jóvenes han dejado de estudiar. 200.000 más o menos son los que han por el motivo de que cerraron sus universidades, porque no se licenciaron, tuvieron que dejar los estudios universitarios. Hay otros 176.000, más o menos es la cifra exacta, que producto de la crisis económica no han podido continuar sus estudios universitarios. Estás hablando de cerca de 400.000 jóvenes que hoy en día no estudian ni están trabajando. ¿En qué andan esos jóvenes? ¿Qué están haciendo ese casi 500.000 de jóvenes en el Perú? Entonces nosotros tenemos que darle las herramientas y las oportunidades para que rápidamente puedan incorporarse a la población económicamente activa. Y ahí tenemos nosotros una propuesta muy concreta. ¿Queremos reactivar nuestra economía? Sí. Las empresas ahorita necesitan oxigenación y necesitan apoyo del Estado, por supuesto. Entonces vamos a darle un estímulo tributario, un beneficio tributario. Tu empresa, si generas un nuevo puesto de trabajo y contratas a un joven hasta los 29 años, ese sueldo que tú le pagas a ese joven lo vas a poder descontar de tu impuesto a la renta por los próximos 2 años. Y del 100% de tu planilla, el 30% va a poder entrar bajo este sistema. Entonces, apoyamos a nuestras empresas a que empiecen a dinamizar nuevamente, empiecen a recuperar sus niveles de productividad y generamos empleo para nuestros jóvenes, empleo rápido para nuestros jóvenes, pero empleo digno. No una ley pulpín que le paguen la mitad de un sueldo, no, no. El sueldo que corresponda, porque finalmente el Estado está asumiendo ese costo. Candidato, estamos llegando ya a la parte final, sin embargo, tengo dos últimas preguntas. ¿Tiene fe en la transparencia de estas elecciones que se van a desarrollar este 11 de abril? Bueno, yo soy un hombre de fe. Esperemos pues que no haya ningún hecho irregular que nos lleve a sospechar, ¿no?, que estas elecciones, este proceso no es transparente o no es limpio, ¿no? Hasta este momento creo que todo anda con normalidad. El presidente Martín Vizcarra, bueno, el expresidente Martín Vizcarra, en caso usted llegue a ser electo presidente de la República, eh, ¿será su primer ministro? Va a tener mucho trabajo como presidente del Congreso, así es que yo dudo que tenga tiempo para poder ser el primer ministro. Ok, candidato, tiene las pantallas de Pensartes, medio digital de Ayacucho, para poder dirigirse a toda la población ayacuchana y decirle por qué deberían votar este 11 de abril por Daniel Saleverri y marcar el símbolo de Somos Perú. Por favor. Primero porque nos vamos a empeñar y no vamos a descansar hasta vacunar al último peruano para que no sigan muriendo más compatriotas por falta de oxígeno por culpa del COVID. Segundo, porque vamos a reactivar nuestra economía, pero no la macroeconomía de los números del Ministerio de Economía, no, la economía familiar, la economía de nuestros agricultores, nuestros pequeños productores, que necesitan créditos con interés cero, que necesitan un bono agrario de 2.000 soles como se lo vamos a dar a todo agricultor que tenga menos de 2 hectáreas, que necesita capacitación, tecnología, laboratorio para análisis de tierras, que necesitan un plan de siembra y cosecha para que no todos siembren lo mismo y terminado el ciclo haya sobreproducción, caiga el precio y su producto se queden en la chacra, que necesitan formalización. Tenemos que entregarle su título de propiedad. Hay cientos de miles de pequeños agricultores que aún no son propietarios de sus tierras. Tenemos que hacerlos propietarios para que incrementen su patrimonio y puedan tener acceso al financiamiento. Tenemos que formalizar la cadena de comercializadora, por ejemplo. Hoy en día, el intermediario es el que se lleva prácticamente toda la torta. Al pobre agricultor le pagan una miseria por su producto en chacra y el intermediario es el que se gana todo el negocio y que lo vende finalmente a un mercado. Bueno, lo que vamos a hacer es decir al productor, tú vas a llenar una declaración jurada y no vas a decir a quién le estás vendiendo y a cuánto y qué producto. A ese intermediario yo le voy a cobrar sus impuestos. Y de esos impuestos yo te voy a entregar a ti vía subsidio el 50% de lo que he cobrado. Entonces, tenemos que hacer un círculo virtuoso de esto para empoderar a nuestros agricultores y a nuestros productores, pero también mejorándoles su infraestructura de riego, mejorándoles sus infraestructuras, haciéndoles sus pequeños reservorios para tener el agua en meses de sequía. En fin, colocando los recursos en los 3 sectores que generan o son los mayores generadores de empleo en el Perú: agro,
construcción a través de la infraestructura pública y las MIPES. Así que yo les pido a nuestros hermanos de Ayacucho que también nos ayuden en esta lucha frontal contra los delincuentes. Yo he sido muy firme respecto a mi posición contra los extranjeros que se mantienen de manera ilegal e irregular en nuestro país. Todo aquel extranjero que no quiera regularizar su situación migratoria, para afuera. Yo lo voy a deportar en el acto. Todo aquel que quiera trabajar de manera decente, honesta, y que no tenga problemas con la ley y que tenga su situación migratoria en regla, pues se le dará una oportunidad. Pero primero van a ser los peruanos. Eso que le quede claro a todos. Yo espero que este 11 de abril nos puedan dar un voto de confianza a Martín Vizcarra, a Daniel Salaverry, al partido Somos Perú, marcando los 3 corazones, porque los meses, los años que se vienen por delante no van a ser sencillos y el Perú necesita personas con experiencia, con capacidad, que puedan resolver los problemas de cada una de las familias en el Perú. Muchas Candidato, gracias. muchísimas gracias, candidato, por estar nosotros. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches a usted. Ha sido el candidato de Somos Perú, Daniel Salaverry, que viene ha conversado con nosotros sobre diversos temas. Esta entrevista lo van a poder, a los que recién se están conectándose a la transmisión, lo van a poder ver tranquilamente en nuestro canal de YouTube. También está en nuestro canal de Instagram. Y por supuesto, para todos los jóvenes que les escucha hoy en día, todo el audio lo van a poder también tener a través del Spotify. Así que no hay excusas para no poder enterarse qué es lo que dijo esta noche Daniel Salaverry, el candidato a la presidencia por el partido político Somos Perú. Y bueno, queremos también pedirle disculpas del caso, ya que esta noche nuestro colega Lincoln Onofre no ha podido estar con nosotros, no nos ha podido acompañar debido a algunas labores particulares. Sin embargo, ya para la siguiente entrevista va a estar juntamente nuevamente con nosotros para poder llevarle lo último la información, sobre todo en este programa Elecciones 2021 a través de Ensartes, medio digital de la región de Ayacucho. Así también hacemos la invitación a todos los candidatos que todavía no confirman su presentación a través de Ensartes, mencionarles que las entrevistas en Ensartes son gratuitas, es libre, todo candidato, sea de izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, sea cual fuese su posición, están invitados, simplemente nos pueden comunicar a través del 99 78 680 y separar efectivamente un día de la semana para poder también darle las oportunidades para que se dirija a la población de y sobre todo para que los electores este 11 de abril tengan una manera más certera, más decisiva de poder votar, es decir, un voto más consciente, un voto más preparado, ¿no? Que es lo que básicamente se espera, y no estar, ¿no? Después de un par de meses diciendo, este Congreso no me representa, o estar diciendo, presidente, cierre el Congreso, que no me representa, ¿no? En fin, esto ha sido todo por hoy, nosotros nos encontramos el día de mañana con mayor información a través de Ensartes Medio Digital de Ayacucho. Muy buenas noches.